Bienvenidos a GoroWare. Hoy la cosa va de SSDs externos, los llamados a sustituir a los discos duros tradicionales USB de toda la vida, o mejor dicho, los que ya están sustituyéndolos. Al tratarse de dispositivos tan rápidos, el cuello de botella puede no hacerlo el propio SSD, sino tu puerto USB. Y creedme, como ahora vais a descubrir, la velocidad del puerto va a ser crucial a la hora de elegir correctamente y no gastar más dinero del necesario. Vamos a aprovechar que la empresa Orico nos ha mandado dos SSDs de diferentes velocidades para hacer esta comparativa. El que tiene forma cuadrada es el Orico eFox V5 Plus de 1 TB de capacidad y de velocidad máxima de lectura 560 MB por segundo, más o menos la velocidad de un SSD SATA de los tope gama. Este con forma alargada tipo abridor de botellines es el C10 y promete ser el doble de rápido que su hermano pequeño. Aquí nos dice 1000 MB por segundo de lectura máxima y por supuesto también es de 1 TB de capacidad. Y ya que lo tengo en la mano, lo abro el primero a ver qué trae la caja. Como habréis visto, viene escrito en grande el número 10. Eso significa que necesita un puerto 3.2 de USB que admita 10 gigabits por segundo. Ojo, gigabits, no gigabytes. Luego os explico bien esto es para los novatos. Quedaos con ese dato porque al final del vídeo lo vais a necesitar para entenderlo todo. Como veis, el tamaño de un abridor de botellas es de metal, lo que seguramente influirá en su temperatura. Según sugieren las fotos de su web, tiene esta forma para facilitar llevarlo colgado junto al móvil, por ejemplo. Visto así, no me parece mala idea. Es bastante ligero y aquí tiene su puerto USB-C. Si no me equivoco, aquí debería venir un cable USB. Efectivamente, es un cable USB para conectarlo tanto al USB-C como al USB-A de toda la vida. Mirad, también sirve para esto. Venga, nos dejamos de tontería. Vamos a ver cómo es el hermano pequeñito. Este tiene en la caja un 5 en vez de un 10. De nuevo, se refiere a gigabits por segundo, insisto, no perdáis de vista este número. En la caja básicamente nos indica que está en varios colores y que soporta más o menos los mismos sistemas operativos que su hermano mayor. Esto ya sabéis, dependerá del formato que le demos nosotros luego. Veamos cómo es. Aquí nos trae otro cable igual que el de antes, que se puede usar tanto para USB-C como para los clásicos USB-A. Aquí un consejo, este tipo de cables que se convierten de uno a otro suelen fallar bastante con el tiempo, así que yo me compraría uno fijo de calidad. Y bueno, aquí el protagonista, de plástico esta vez, es realmente pequeño y ligero. Aquí el 5 serigrafiado y esto no es un botón, es un LED, es una luz. El tamaño ni muy pequeño para perderlo, ni muy grande para molestar en el bolsillo, a mí me gusta. Y aquí tenemos a los dos SSD cara a cara para que veáis bien sus tamaños. Por cierto, os dejo los enlaces en la descripción con unos cupones de descuento que me ha dado la marca por si queréis comprarlo. Ahora toca darles caña a ver qué velocidades alcanzan en la práctica. ¡Vamos allá! Las pruebas van a ser las clásicas del canal, pero ligeramente modificadas, ojo. Un dispositivo externo nos interesa principalmente para guardar o leer los datos. Casi nunca vamos a usar las dos cosas a la vez, de modo que vamos a hacer las dos pruebas por separado. Una de escritura pura y dura y luego la de lectura. Comenzamos copiando en los SSD la carpeta de 10 GB llena de miles de archivos. La copia se va a hacer desde un SSD M.2 generación 4 muchísimo más rápido que estos SSD externos, el Kingston NV3, para que así no haya cuello de botella y el único que limite la velocidad sea nuestros SSD externos de Orico. Y ya se empiezan a ver cositas, ¿verdad? Ambos parecen muy parejos, sin embargo el C10 mantiene una ligera ventaja superior y eso que uno tiene teóricamente el doble de velocidad que el otro. Ya sabéis que cuando se copian miles de archivos, la controladora del SSD debe hacer horas extras, de ahí que la diferencia en la práctica sea tan pequeñita. 58 segundos para el hermano mayor, que no parece haberle sacado mucha ventaja al V5, que va a tardar 67 segundos, solo un 15% más. Bueno, vamos a ver ahora si realmente se nota la velocidad teórica o no. Vamos a copiarle un archivo único de 10 GB, lo que va a dar más protagonismo a las memorias. Aquí ya no hay que procesar tantas cabeceras, metadatos, ubicaciones, etc. Y ahora sí, se cumplen las previsiones. El C10 se mueve por encima de los 700 MB, mientras que el V5 ronda siempre más o menos los 350. 15 segundos para el Orico C10. Si tiramos de calculadora y viendo que la velocidad del V5 está haciendo prácticamente la mitad, está claro que va a tardar más o menos el doble.
Y así ha sido, 30 segundos clavados. Vamos con el archivo Matagigantes, el fichero de 100 GB. Como siempre, esto lo hago para ver si los SSD se saturan o no. El tiempo, aunque es importante, aquí es secundario, así que lo pongo todo a cámara rápida. Con esta prueba solo intento ver si ambos SSD tienen un firmware depurado que es capaz de gestionar sin atragantarse archivos tan pesados. Y tenemos excelentes noticias. El C10 no se satura en ningún momento, algo más de 2 minutos y medio a máxima velocidad sin caer nunca en el abismo. Y lo mejor de todo es que su hermano pequeño, el V5, parece que va por el mismo camino, a su propio ritmo, eso sí. Recordemos que estamos escribiendo únicamente, no es la prueba clásica donde se lee y escribe al mismo tiempo. Aquí estamos copiando desde un SSD NVMe generación 4 a los SSD externos de Orico. Y algo más de 5 minutos para el V5. De nuevo, se cumple la teoría y tarda casi el doble que su hermano mayor. ¿Y qué toca ahora? Pues el paso contrario. Vamos a ver cómo se desenvuelven en la lectura pura y dura. Ahora vamos a copiar estos mismos archivos desde el SSD Orico a nuestro M2 generación 4. ¿Será más rápida la lectura o la escritura? ¿Qué creéis? Pues mirad, esto ya lo sabíamos, pero nunca está de más verlo. En los dispositivos de almacenamiento, por norma general, la lectura siempre es más inmediata que la escritura. El C10 antes no llegaba a los 200 megas y ahora, tras un arranque dubitativo, supera los 300, mientras que el V5 se mantiene muy a gustito en los 200 megas por segundo. 34 segundos para el hermano mayor. Vamos a esperar al V5. ...52 segundos. Ambos SSD han tardado mucho menos en leer que en escribir los mismos datos. Luego os pongo las gráficas. Turno para el archivo de 10 GB donde también deberíamos ver una mejora importante. El C10 supera los 800 megas por segundo siempre y tarda 13 segundos. Deberíamos esperar de nuevo el doble de tiempo para el hermano pequeño. Y efectivamente, clavado, justo el doble. Vamos ahora con el archivo de 100 GB. De nuevo, acelero el vídeo para no eternizarlo. Si en la escritura no se saturó, en la lectura no debería tampoco, ¿verdad? Pues sí, verdad. Para el C10 ha tardado poco más de 2 minutos, pero ¿y su hermano pequeño? ¿Caerá? Nada de eso. Casi 4 minutos y medio sin bajar el ritmo. Muy buenas noticias. Tenemos un firmware bastante bien optimizado para este hardware. Aquí os dejo con el gráfico comparativo entre la lectura y la escritura en las diferentes pruebas que hemos hecho. Deja bien claro que los dispositivos de almacenamiento son más rápidos leyendo que escribiendo y sobre todo deja claro que en términos de velocidad pura y dura de sus memorias el C10 es literalmente el doble de rápido que el V5 Plus. Ahora toca el Crystal Disk Mark para comprobar que efectivamente la publicidad de la caja se cumple. Para poco más sirve este benchmark, insisto, no es un dato que debamos despreciar ni mucho menos, pero sí que hay que cogerlo con pinzas. Por cierto, si os fijáis, he dejado en todo momento las temperaturas que van alcanzando. Ambos SSD son muy fresquitos, rondando los 40 grados en su peor momento, prestando especial atención al C10 que no solo es más rápido, sino que contra todo pronóstico también es más fresquito. Esto es gracias, sobre todo, a su carcasa metálica que hace de disipador de calor. En la gráfica del HD Toon Pro, pues se intuye lo que ya habíamos visto más o menos en las pruebas de copiado de archivos. En lectura, al C10 le cuesta un poco al primer tirón, pero luego se estabiliza por encima de los 500 megas, mientras que el V5 siempre está estable por encima de los 300. En escritura, algo parecido aunque un poquito más igualado. El C10 casi llega a los 400 estable, mientras que el V5 sigue una gráfica de acordeón rondando de nuevo los 300. Y ahora toca una parte muy importante del vídeo. ¿Qué SSD debo comprar? Pues literalmente va a depender de la conexión USB que tengas. Es evidente que la CPU y la memoria RAM van a seguir jugando un papel esencial, pero de nada sirve tener la mejor CPU y la RAM más rápida si no lo conectáis al puerto USB adecuado. Aquí tenéis una tabla con las velocidades máximas de los puertos USB más usados a fecha de subida del vídeo. Algunos nombres han ido cambiando con el tiempo y eso puede crear mucha confusión, así que yo recomiendo que, al igual que Orico ha puesto en la caja, cuando miréis las especificaciones de vuestra placa base os centréis en este dato, los gigabits por segundo.
Ojo, cuando la B está en minúscula significa que estamos hablando de bits. Para saber la velocidad de transferencia en bytes, que es lo que solemos usar, debéis dividir entre 8. Después redondeáis como hace todo el mundo para no liaros mucho y tener una referencia. Bien, ahora que tenemos todo esto claro, recordad que al principio del vídeo insistía mucho en el número 10 que venía en la caja del Orico C10 y el 5 del B5. Por si no lo habíais notado hasta ahora, los números de los SSD están relacionados con su velocidad. Entonces, ¿qué SSD compro? Blanco y en botella. Si vuestra placa base solo tiene puertos USB 3.0 o 3.1 de primera generación, no tiene sentido comprar un SSD tan rápido como el C10. No lo vais a aprovechar. Mejor ir por un SSD que ponga 5 GB por segundo en la caja como el Orico B5 Plus de este análisis u otro que os guste, por supuesto. En cambio, si vuestra placa base tiene puertos USB 3.1 generación 2, 3.2 o USB 4, entonces el C10 es el que vais a aprovechar mejor. Incluso los hay más rápido, ojo. Es tan fácil como ir a la página web del fabricante y mirar las especificaciones de vuestra placa base junto con el procesador. Pero, ¿y si no tengo? ¿Puedo ponerle un USB más rápido a mi placa base? A ver, eso ya va a depender de los puertos PCI Express que tengáis libres y de su generación. Por ejemplo, la placa base de estas pruebas, que es una ASRock B550M, no tenía USB 3.2. Así que le compré un adaptador PCI Express de 4 líneas que, si tienes libre un PCI Express 3.0 de 4 líneas en adelante, como es mi caso, te saca un puerto USB-C 3.2 generación 2x2, es decir, según la tabla, hasta 20 gigabits por segundo. Os dejaré los enlaces en la descripción por si estáis en el mismo caso que yo y podéis comprar esta misma plaquita. En definitiva, si vais a comprar un SSD externo, primero mirad vuestros puertos USB, porque seguramente ese será el limitante y no el SSD. Y bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.